Muy buenas noches, espero que estén teniendo una excelente noche, pero sobre todo, que estén hambrientos de miedo, terror y suspenso. Pues el día de hoy les traigo una recopilación de historias de personas que en el parque más mágico del mundo jura haber vivido situaciones completamente escalofriantes. Experiencias que muy difícilmente podrán olvidar y que son dignas de contarse en un espacio como este, en una noche como esta. Algunas de las historias son de personas que me han escrito a mi correo, que está apareciendo justamente en pantalla, y también lo dejaré en la descripción donde ustedes pueden escribirme si es que tienen alguna historia y desean que aparezca en este canal. Recomiendo antes de relatarles estas historias que las escuchen de la manera correcta, con poca luz, si es posible que sea de noche, preferible con audífonos. Y muchos me cuentan que disfrutan más las historias haciendo alguna otra actividad como dibujar, jugar algún videojuego o haciendo alguna tarea que no requiera de tanta concentración. Muchos me han dicho también que disfrutan mucho escuchar las historias mientras están conduciendo. Yo estoy completamente de acuerdo, más si es un viaje largo y es de noche, pero si lo hacen tomen las debidas precauciones. También no se sugestionen. De hecho, yo recomendaría a la gente que se sugestiona mucho con este tipo de historias que mejor no las escuchen, pues sí puede ser algo perjudicial para su día a día. Pero bueno, sean bienvenidos a Extreme Horror Story. Y aquí les presento algunos relatos sumamente oscuros sobre Disneyland. Hola, ¿qué tal? Soy muy seguidor de tu canal y me gustaría contarte algo que me ocurrió hace unos 15 años. Actualmente tengo 20. Podrás imaginar que era un niño como todo mundo a esa edad, que se emociona por cualquier cosa. En Navidad de 2007 fuimos a Disneylandia mi familia y yo. Tengo una tía que vive en Los Ángeles y pues teníamos casa para hospedarnos en ese tiempo de visita. Recuerdo perfectamente que a mi papá le estaba yendo muy bien. Salimos de una racha donde la economía no era nuestro mayor fuerte. Mi mamá tenía problemas de salud y siempre habían muchos gastos. En ese tiempo, claro que no lo veía así, pero es importante mencionarlo porque estábamos sumamente emocionados. Era la primera vez que salía del país y la primera vez que subía a un avión. Hasta aquí todo bien. Podría decir que el viaje fue perfecto, de no ser por una cosa que viví, que tal vez no tenga que ver con el mundo paranormal, pero que, en definitiva, me persiguió por mucho tiempo en las noches y en muchas pesadillas. Seguramente sabrán que Navidad es una época fuerte, y más para Disneylandia. Ahí lo festejan a lo grande. Espectáculos de luces, pirotecnia, desfiles, sorpresas por todos lados. Lo feo, por así decirlo, es que se llena demasiado. Hay miles y miles de personas caminando en todo momento. Y claro que disfruté, pero en la noche, a eso de las 7 u 8, me perdí en la casa de Goofy. Hay una zona, desconozco si siga existiendo, pero te dejaban entrar a la supuesta casa de las mascotas Disney. Es algo entretenido porque todos los muebles parecen dibujos animados. Los sillones se ven tal cual en las animaciones, los muebles, la televisión, todo tiene ese toque caricaturesco, pero en la vida real, lo que no provoca otra cosa que hacer que la gente se formara para tomarse fotografías. Mis padres y yo nos formamos en esta fila y en un descuido me perdí. Era muy bajito y solo veía personas hablando y caminando continuamente. Yo no sabía hacia dónde ir. Solo sentí empujones y una impotencia por no poder moverme de ahí, hasta que a lo lejos, del otro lado de la fila de personas, vi cómo estaba un Mickey Mouse viéndome directamente desde fuera de la casa de Goofy. Desde la ventana se veía este Mickey Mouse inmóvil, y por alguna extraña razón eso me tranquilizó de comenzar a hacer un escándalo y llorar gritándole a mis padres. No sé qué quería, ni siquiera recuerdo haberme puesto a pensar que debajo de ese traje había seguramente una persona viéndome. Lo que sí recuerdo es que pasaron aproximadamente 2 minutos de yo estar perdido en el tiempo viéndome fijamente con esa botarga de Mickey Mouse, sin ningún contexto más que mi mente quería seguramente olvidar que estaba perdido.
Fue luego de estos 2 minutos que sentí el jalón de brazo. Eran mis papás, sumamente preocupados e histéricos. Nos fuimos de ahí, no sin antes yo volver a voltear hacia la ventana, pero ya no había nadie. El día terminó y ya íbamos de salida cuando lo volví a ver. Nos estaba siguiendo. Aquí sí me empezó a extrañar su comportamiento porque mientras iba caminando me estaba señalando que fuera con él con su dedo. Yo solo seguí derecho con mis papás. Mi madre me sostenía del brazo preocupada que fuera a perderme otra vez. Soy hijo único. Muchos podrán entender este comportamiento de madre sobreprotectora. Estaba pensando en decirles que ese Mickey nos estaba siguiendo porque era muy obvio y no estaba tan lejos de nosotros. Estoy seguro de que la razón por la que me empezó a asustar, aún con esa mente inocente de un niño de 5 años, fue porque ya nos íbamos y él quería que fuera de regreso, lo que me haría separarme otra vez de mis padres. Pero también había algo que a la fecha no sé describir, algo que sentía que no estaba bien, pero que sin embargo no iba a poder hacer nada al respecto. Una impotencia. Por primera vez en mi vida tuve esa sensación. Bueno, al final llegamos con mi tía, que iba llegando de su trabajo justo cuando nosotros estábamos bajando del taxi. Cenamos, le contamos lo que vivimos, le enseñamos algunas fotografías y nos fuimos a dormir. Yo me dormí en la habitación de mi primo, pero él no estaba. Estaba viviendo en ese entonces con mi tío, ya que mis tíos son divorciados y mis primos ese mes fueron con él. En el departamento de mi tía había 3 habitaciones y justamente la habitación de mi primo no tenía una vista privilegiada de la ciudad. Esta daba hacia otros departamentos. El edificio donde vivía era muy grande, pero no era una zona bonita, por así decirlo, de la ciudad. Ahora que lo recuerdo, parecía muy desértica de día, lo que podría explicar que la gente solo usaba los departamentos para dormir. Era un sitio bastante deprimente con respeto hacia mi tía y hacia mis primos. Daba un poco la sensación de que todo estaba un poco sucio. Esa noche, mientras estaba durmiendo, no dejaba de escuchar ruidos extraños por todos lados, pero no le daba importancia hasta que uno de los vecinos de enfrente parecía que estaba teniendo una discusión y estaba rompiendo muchas cosas de cristal. Se me hizo raro que nadie se despertara, ya que eran ruidos bastante fuertes. Yo en la oscuridad me asomé por la ventana y, como ser víctima de un terrible screamer de internet, mi corazón bombeó al 1000 por hora cuando vi que en la ventana del frente, tal cual en la casa de Goofy, ahí estaba él otra vez. Mickey Mouse estaba viéndome detrás de la ventana del departamento de enfrente, el de mi tía, señalándome nuevamente que fuera con él. Yo obviamente salí corriendo, gritando y llorando súper asustado. Cuando desperté a mis papás, justo en ese momento, otro estruendo se escuchó provenir de la habitación donde estaba durmiendo. Cuando fue mi papá a ver, llamó inmediatamente a la policía. Habían roto la ventana con una piedra y una roca que decía: "Me encanta verte dormir". Esto podría ser simplemente un recuerdo fabricado o algo exagerado, pero lo contaré tal cual está en mi memoria. En el 99 fui con mi familia a Disneylandia. Yo tenía en ese entonces 12 años y mi hermano menor tenía 7. Recuerdo que ambos nos perdimos por un momento. Caminamos entre las atracciones y las tiendas buscando a nuestros padres, pero terminamos en una zona bastante alejada de la gente. Parecían bodegas o algún sitio para guardar utilería. Estaba muy limpio y entramos para buscar a algún empleado y pedirle ayuda para encontrar a nuestros padres. Pero extrañamente el lugar estaba vacío. Mi hermano se asomó por una pequeña ventana que estaba a un costado de un largo pasillo y soltó un grito tan fuerte que me erizó la piel. Le pregunté que qué le ocurría y, con su cara totalmente pálida, solo me dijo: "Vi a Mickey". Me abrazó y se puso a llorar. Yo decidí asomarme también por esa ventanilla. Y repito que ha pasado tanto tiempo y yo estaba tan asustado que esto podría bien ser un recuerdo falso, pero les juro que es así como lo recuerdo. Dentro de una pequeña habitación estaba lo que en un inicio creí era un sujeto con un traje de Mickey Mouse, solo que al poner más atención me di cuenta de que era demasiado realista. Su pelo, sus ojos,
Todo era tan orgánico. Parecía un ser vivo y sus costillas se marcaban al respirar. Un guardia me tomó del hombro y sin dejarnos siquiera decir algo, nos llevó fuera de ahí y después llamamos a nuestros padres. Mi hermanito y yo estuvimos callados durante el resto del camino a casa y hasta el día de hoy, ambos seguimos recordando aquel extraño ser que vimos en el parque. Insisto, esto podría ser un recuerdo falso o exagerado, pero aún así, me sigue quitando el sueño. Esta historia le sucedió a un tío mío que vive en Estados Unidos. Él fue en busca del sueño americano a sus 20 años. Actualmente tiene más de 40, pero me cuenta que uno de sus sueños al llegar era conseguir una novia americana. Y pues le bastaron solo 4 años para casarse. Lo que le sucedió fue con la que ahora es su esposa. Cumplían 2 años de noviazgo y como sorpresa mi tío planeó llevarla a Disneylandia. Le estaba yendo bastante bien, así que pudo darse ese lujo. Mi tío cuenta que Disneyland es hermoso. Por donde lo veas, ves algo impresionante. Y aún para un adulto es un paraíso. El parque es para toda la familia. El problema número 1 que encontró fue que para poder subirse a un juego había que esperar bastante en la cola. Cosa complicada, pues no te da el tiempo suficiente para disfrutar la estancia ahí. De hecho, recuerdo que me dijo que el tiempo de espera podía ser hasta de 1 hora. En uno de los juegos, él cuenta que le dio muchísimas ganas de ir al baño. Y pues para aprovechar este tiempo perdido, él fue mientras su pareja esperaba en la cola. Al momento de encerrarse para sentarse en el retrete a hacer sus necesidades, dice que entró un sujeto que parecía como si estuviera completamente ebrio. Caminaba como si estuviera herido, arrastrando una pierna. Se agarraba de cualquier lado y estaba haciendo mucho ruido. Respiraba mal. Respiraba con un silbido molesto. Mi tío dijo que lo único que pensó fue eso, que había entrado alguien que se había pasado de copas. Pero de pronto escuchó cómo el sujeto azotó contra el suelo, esparciendo un chorro inmenso de sangre. El chorro le llegó hasta los tenis. Y lo único que se le ocurrió a mi tío fue preguntar si estaba bien, pero no obtuvo respuesta. De hecho, hubo un momento de silencio. Ahora el tipo ya no respiraba. Mi tío terminó de hacer sus necesidades y al abrir la puerta se llevó una gran sorpresa. No había nadie. A decir verdad, solamente había sangre en el suelo. Llegó gente de seguridad y le preguntaron a mi tío que dónde estaba. Él contestó que no vio al sujeto, pero lo escuchó. Estas personas estaban con el ceño fruncido, casi como si desconfiaran de mi tío, pero les decía la verdad. Aparte había cámaras. Mi tío dice que no vio obviamente lo que había en ellas, pero cuando fue con su novia, ella le preguntó que qué había pasado. Él le contó lo sucedido y a ella le cambió el color de piel. Y le dijo que justamente vio a un sujeto sangrando del abdomen y el rostro entrar al baño. Como lo cuenta mi tío, parece que fue mucho tiempo, pero en realidad todo sucedió muy rápido. Lo extraño es que ahí no había manera de esconderse o de huir, había solo una entrada. Por esta razón los de seguridad veían extraño a mi tío. Mi tío, antes de que le sucediera esto, no creía en nada paranormal. Ahora hasta es alguien muy apegado a su religión. Espero esta historia haya sido de su agrado. Muchas gracias por leerme. Esto ocurrió en Disneyland Resort hace un par de años. Me encontraba caminando por los parques temáticos junto a mi hermana, y ambos decidimos que sería una buena idea guardar las bolsas con mercancía que habíamos comprado durante el día. Así que nos dirigimos hacia la zona de casilleros cerca de la entrada de Disney California Adventure. Para nuestra sorpresa, a diferencia del resto del parque, el área de los casilleros estaba prácticamente vacía, lo cual supuso un respiro de las aglomeraciones típicas de un parque como ese. La única persona que estaba en ese lugar, además de nosotros, era una chica joven de piel clara que estaba al fondo escarbando en uno de los casilleros de la última fila.
Mi hermana y yo estábamos acomodando nuestras pertenencias mientras platicábamos, y ya que no teníamos realmente ninguna prisa, nos tomamos nuestro tiempo. Fue gracias a eso que noté que la chica llevaba ya un largo rato agachada frente al casillero. Algo llamó mi atención, pues pensé que tal vez le estaba sucediendo algo. No quería mirarla directamente, pues creí que esto podría incomodarla, aunque sutilmente observé hacia dónde estaba, y finalmente la vi ponerse de pie mientras se sacudía la falda amarilla con lunares rojos, como si estuviera quitándose el polvo. De pronto se dio la vuelta observando hacia donde estábamos mi hermana y yo. Dejé de mirarla en su dirección y continué platicando con mi hermana. Ya para ese punto sentí que algo de todo esto era extraño. No sabía cómo describirlo, pero algo en su apariencia, incluso en su forma de vestir, me resultaba simplemente fuera de lugar. Pasaron algunos segundos y observé por el rabillo del ojo hacia donde estaba la joven que seguía ahí de pie, mirándonos fijamente. Sentí tanta presión por su mirada que eventualmente no pude evitar voltear a verla, pero cuando lo hice, me di cuenta de que no había nadie. Nosotros estábamos justo a un lado de la entrada de los casilleros y claramente no había más salidas, así que de inmediato sentí cómo se me erizaba la piel al percatarme de lo que estaba pasando. Fue en ese momento cuando mi hermana notó que yo ya no estaba respondiendo lo que ella me decía y me preguntó qué era lo que me estaba pasando. Le pregunté si había visto a alguien más en el lugar y ella, para mi sorpresa, me dijo que sí, aunque no había prestado mucha atención. Mi hermana volteó entonces esperando ver a alguien, pero se dio cuenta de que el lugar estaba vacío, y entonces pude ver cómo el color se iba de su rostro mientras murmuraba temblorosa diciendo solamente no en múltiples ocasiones. Sacó las cosas del casillero y me pidió que nos fuéramos de ahí en ese preciso instante. Yo accedí, pues estaba pensando hacer exactamente lo mismo. El resto del día fue extraño, pues por más que lo intentaba, me era difícil quitarme esa sensación de haber visto lo que posiblemente sea uno de los muchos fantasmas que rodean ese parque. Bueno, ya estamos a la mitad de los relatos y sí quería tomarme un tiempo para agradecerles a todos por su apoyo a este canal. Sé que estuvo abandonado un tiempo, pero de corazón estaré recopilando las historias que me lleguen a mi correo y las estaré contando aquí. Si ustedes tienen alguna historia que quieran que aparezca en este canal, dejaré mi correo electrónico en la pantalla y en la descripción de este video. Por favor, si no se han suscrito, les agradecería que lo hicieran y activaran la campanita. Sé que esta frase es muy recurrente en todos los canales existentes, pero es verdaderamente necesario si ustedes quieren apoyar a cualquier creador. Les agradecería también que comenten y den un like, así podré estar haciendo estos videos más seguido. Es súper necesario, pues el algoritmo de YouTube apoya cuando ve interacción de los usuarios. Sin más dilación, continuemos con las historias. Fue a Disney hace unos 10 años cuando era un niño, y recuerdo bien que subí junto a mi familia a un paseo llamado It's a Small World. Se trata de una atracción bastante famosa, pero que a mí personalmente siempre me ha parecido algo espeluznante. Básicamente vas navegando por un pequeño río rodeado de pequeños animatrónicos que cantan una canción. Habíamos entrado al paseo y todo estaba bastante normal, pero entonces noté algo entre unas casitas en una especie de mini aldea. Ahí en medio de ese escenario había una niña que parecía ser de carne y hueso, y su cara reflejaba tristeza y miedo. Parecía que fuera a romper en llanto en cualquier momento, pero lo más raro de todo no era eso. Lo más raro era que estaba bailando y siguiendo la coreografía de las demás figuras, todo sin cambiar su semblante. Su presencia me llamó la atención, pero no reparé mucho en ello. Seguimos avanzando y mi corazón casi se detuvo cuando, unos metros después, del otro lado del arroyo, la vi de nuevo con la misma ropa, la misma cara de angustia y de nuevo bailando. La volví a ver 3 veces más en el recorrido, siempre igual, siempre triste. Al final del viaje me sentí extraño y angustiado, pero nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mis padres. Algo dentro de mí me decía que lo que había visto no era normal, y aunque no he vuelto a ver algo así en mi vida, este suceso me persigue hasta el día de hoy.
Por cierto, jamás he vuelto a ir a Disneylandia. Y aunque no descarto la idea de volver, creo que no volvería a entrar a esa atracción. Tengo una historia que contarte, pero debo admitir que ahora la recuerdo con menos detalles, lo que podría causar que pierda mi credibilidad. Pero bueno, yo sé lo que vi y sé qué tan real fue. Es muy curioso porque tiene muchos años que viví esta experiencia, y ahora que la recuerdo, me ha llegado a sacar lágrimas. Actualmente tengo 37 años. Esto sucedió cuando yo tenía entre 4 y 5. Recuerdo que fantaseaba demasiado. Incluso era recurrente que en la escuela mandaran a llamar a mis padres porque tenía infinidad de amigos imaginarios. Y podía tener pláticas extendidas con ellos. Podía jugar recreos completos con ellos. Y ya lo veían como algo malo porque no estaba haciendo ningún amigo real. Yo supongo que era por esta razón. Desafortunadamente hoy no tengo a mis padres para preguntarles bien al respecto porque ambos ya fallecieron. Pero sí recuerdo haber ido con una psicóloga por muchos años en mi niñez. Siempre busco una razón lógica a las cosas, por eso es que te cuento esto, ya que pudo haber sido mi propia imaginación la que manifestó esta pesadillesca anécdota. Fuimos en familia a Disneylandia y a la hora de la comida yo me perdí. Estaba buscando un bote para tirar mi basura, pero no lo hallaba. Esto es algo que llama mi atención cuando recuerdo lo vivido, pues en una zona para comer debería haber casi en cada esquina un bote, pero o yo estaba ciego o simplemente no había, porque en verdad busqué demasiado. Donde encontré el bote para tirar mi desperdicio, estaba muy desértico. No había casi nada de gente, y quienes pasaban por ahí lo hacían muy a la distancia. Estaba en una zona donde parecía que solo podía estar el personal. Justo en ese momento de depositar la basura, escuché una voz provenir de ahí dentro. Una voz ronca y profunda que me saludaba y me decía: Hola, niño, ¿estás perdido? Cuando dijo "estás perdido", volteé a mi alrededor y me percaté que en efecto lo estaba. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba sumamente alejado. Extraño que un niño se pierda de esta forma, pero recuerden que mi mente infantil era muy dinámica. Tenía pensamientos muy fugaces, lo que me distraía de la realidad. Esto es lo que seguramente me llevó hacia este punto. Yo solo respondí con un hola. La voz preguntó si estaba solo. Me preguntó mi nombre. Me preguntó muchas cosas que una persona no debe de preguntarle a un niño cuando está perdido. Pero yo me quedé ahí. Y hasta eso su voz extraña y lo raro de que proveniera del bote de basura de Disneylandia no me provocaba extrañeza. De hecho, extrañamente recuerdo que me causó mucha confianza. Como cuando un niño hace un nuevo amigo. Todo empezó a cambiar cuando el bote se empezó a mover bruscamente y la voz me dijo: Necesito que entres aquí y me ayudes a salir. Yo di unos pasos hacia atrás, porque me dio la sensación como si el bote fuera a reventar. Esta vez la voz gritó, agitándose más fuerte y sacando un líquido negruzco superardiente de ahí dentro. Empezó a salir más y más, y sea lo que sea lo que había ahí dentro, parecía estar más enfadado que preocupado por salir de ahí. Fue hasta que llegó un empleado del parque, me agarró de la mano y me alejó preocupado. De hecho, conforme pasaron los años, ese momento precisamente fue lo que ocasionó que viera a Disney como algo oscuro, algo que en mí no provoca felicidad, porque esta persona sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que había alguien o algo dentro de ese bote y me alejó rápidamente preocupado, pero no preocupado por esa cosa, sino por lo que acababan de ver mis ojos.
Era como si estuvieran ocultándome algo. Viendo videos y escuchando historias sobre este lado oscuro del parque, hoy pienso fervientemente que Disney oculta algo en estos parques. No recuerdo el momento de cómo regresé con mis padres. El empleado los encontró. Lo único que recuerdo posterior a eso es que no sabía cómo explicar lo que vi. Y por muchos años intenté de explicarle este acontecimiento a mis padres, pero jamás me creyeron. Ellos siempre lo veían como algo de mi imaginación, algo de un amigo imaginario y ya está. Yo a veces pienso que fue mi imaginación, pero cuando me acuerdo, imposible. Recuerdo la actitud del empleado de Disney. Recuerdo el miedo que me dio por primera vez hablar con algo que no estaba presente. Algo como un amigo imaginario. Pero sobre todo, recuerdo esa espantosa voz que por mucho tiempo no me dejó dormir bien. Bueno, esa es mi historia. No están forzados a creerme, pero yo sé lo que vi. Muchas gracias y mucho éxito. Esta historia me la contó mi papá y ocurrió a finales de los años 90. Él ha trabajado toda su vida como guardia de seguridad en diferentes lugares y durante muchos años formó parte de una agencia especializada. La forma en la que trabajaban era que las empresas solicitaban una cierta cantidad de personas para temporadas donde había más gente o para eventos especiales. Y en ese tiempo Disneyland había requerido más guardias, pues se encontraban justo a mitad del verano cuando hay más visitantes en todos esos parques. La fama que tiene esa compañía de ser sumamente estricta con los lineamientos que los empleados deben seguir no es ningún rumor, y papá se percató de eso rápidamente, pues desde el primer día le dejaron muy en claro los lugares a los que podía acceder, las zonas que se encontraban completamente prohibidas y una lista larguísima de reglas para seguir. En su primera jornada tenía que quedarse a cuidar el parque por las noches. Evidentemente él no era el único. Y de hecho dice que sentía como si hubieran otros guardias contratados directamente por el parque que parecía tener como parte de sus funciones el vigilar a mi papá y a sus compañeros. Ese primer día, cuando él se presentó a trabajar, el parque ya estaba a punto de cerrar. Ya no había nadie del público. Ahí su primera tarea era asegurarse de que un par de entradas estuvieran bien cerradas y finalmente presentarse en la zona donde iba a ser guardia. Sin embargo, mi papá no había visitado ese lugar antes, por lo que le resultó un poco confuso el camino de regreso y terminó desviándose un poco. Al hacerlo llegó a un lugar desde donde podía ver una especie de bodega ubicada al fondo del parque. Ahí notó que los empleados que utilizaban botargas estaban entrando uno por uno y finalmente uno de ellos, que portaba el atuendo de Mickey Mouse, cerró la puerta por fuera y colocó un gran candado como si estuviera intentando encerrarlos dentro. Según lo que le habían dicho a mi papá, ese lugar solamente servía para guardar algunos objetos, pero no formaba parte de la red de túneles para el personal. Finalmente, el Mickey se percató de la presencia de mi papá a la distancia y con una de sus manos realizó la señal de guarda silencio, acercando su dedo índice hacia la boca de la botarga. Mi papá dice que, aunque en cualquier otra circunstancia aquel gesto le habría parecido incluso ridículo, en ese momento se sintió realmente amenazado. Y algo dentro de él le decía que lo mejor era irse de ahí inmediatamente. Regresó a su puesto y pasó el resto de la noche en guardia. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando terminó su turno, recibió una llamada de su superior en la agencia. Al parecer, desde el parque le habían pedido que cambiaran a mi papá, pues supuestamente él había roto algunas reglas. Mi papá siempre ha dicho que algo muy extraño ocurría en ese lugar, y que en realidad lo que pasó es que esa noche vio algo que no se supone que nadie más debería ver. Sin duda, Disneyland es un lugar lleno de secretos y cosas extrañas. Mi padre nos abandonó a mi hermano, mi madre y a mí cuando tenía yo apenas 10 años. Lo recuerdo perfectamente.
Estábamos a punto de cenar hamburguesas un sábado en la noche cuando mi padre simplemente tomó las llaves del carro y se largó. Mi madre preguntaba, ¿a dónde vas?, sin obtener ninguna respuesta. Yo y mi hermano nos vimos a los ojos sonriendo, sin siquiera llegar a imaginar que nos abandonaría para siempre. En fin, los años pasaron y no hubo resentimiento. Creo que maduré lo suficiente para poder vivir sin un padre. Lo único que recuerdo de él era que en sí era alguien raro, era muy frío y nunca demostró su cariño ante nosotros. Su papel en la casa era simplemente traer la paz económica, pero nada más. Y era así incluso con mi madre. Ahora tengo 27 años, conseguí un empleo en Disney, trabajo como botarga del personaje Igor de Winnie Pooh. En realidad no hay mucho que hacer. Los niños simplemente se te acercan para pedir que firmes sus libretas y que te tomes una fotografía con ellos, pero no hay más. De hecho, se me prohíbe hablar. Los personajes solo hablan cuando hay actuaciones y las voces están pregrabadas, no salen de la persona que está dentro. No mentiré, es bastante cansado. Hay que estar una gran parte del día dentro del traje. Estar cubierto de sudor es algo a lo que ya me he acostumbrado. Escribo todo esto porque hace 3 días viví lo que a mi parecer es lo más aterrador y deprimente que he presenciado en toda mi vida. A 20 minutos de mi hora de descanso se acercó una familia de 3 personas a tomarse una fotografía conmigo. Una pareja con su niña pequeña, pero lo que parecía extraño era el aspecto de la señora, vestida de negro en un día muy soleado, y fuera de todo sus prendas eran vetustas, parecía una persona extranjera. Lo que me parecía todavía más extraño era la seriedad con la que venía su familia. Lo que yo pensaba en ese momento era su familia. Ellos simplemente veían de frente, pero en cuanto se acercó el fotógrafo y tomó la fotografía, algo se desactivó en la mente del pobre anciano. Agitó su cabeza y empezó a parpadear fuertemente, tallándose los ojos con sus manos. Cuando volteó a ver a la señora, puso una expresión fría de terror. Pedía a gritos ayuda exaltado. La señora trataba de tranquilizarlo cuando de pronto le dio un golpe en la cara y cayó al suelo. La señora se puso sobre él y empezó a recitar unas palabras, unas oraciones que yo supuse debía ser una lengua muerta. Jamás había escuchado algo parecido y hablaba tan rápido que era imposible entender. Pero sea lo que sea, funcionó, pues el señor ya no estaba en ese estado. Respiraba lento y volvió a su estado de seriedad extrema. No mucha gente estaba por la zona, por lo que no hubo mucho caos. La niña seguía parada viendo de frente hacia el camarógrafo. El camarógrafo estaba confundido, pero no tanto como yo, porque en cuanto se levantó la señora y pude ver el rostro del sujeto, me di cuenta de que era mi padre. No pude hacer nada. No era capaz ni siquiera de reaccionar. Esos minutos fueron los más largos de mi vida. La señora estaba muy nerviosa y de la mano de mi padre y la otra pobre niña se fueron a evaporarse entre la multitud. Hoy, luego de 3 días pensando mejor las cosas, creo que papá nunca nos abandonó. Estoy buscando la manera de cómo explicar esto a la policía. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Esto significa que les agradaron las historias. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho, comentar y regalarme un pulgar arriba. Se los agradecería bastante. Espero que hayan disfrutado y que los haya ayudado a pasar un buen rato. Recuerden que estaré recopilando las historias que me manden a mi correo. Si no cuento tu historia, no te preocupes. Va a aparecer siempre y cuando la pueda entender y que tenga una buena redacción. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima.